Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, vemos a Daji dándole los buenos días a Shirin, respondiéndole esta de igual manera. Shirin le comenta que parece que está llevando el uniforme de invierno debajo. Respondiéndole Daji que es el inicio del periodo de combinar uniformes, había estado fresco por unos días, pero empezó a hacer calor de nuevo. Así que se puso eso encima, diciéndole que pequeños cambios como esos la refrescan. De pronto ven a un grupo de alumnas susurrando de un tema, mientras Daji pregunta qué está pasando con todo eso. De pronto Shirin sorprendida dice el nombre del prota. El prota al escuchar su nombre, pregunta quién lo está llamando, dejando a Daji igual de sorprendida. Un tiempo después, la maestra concluyendo con su clase, les dice a sus alumnos que si tienen algunas preocupaciones o problemas, siempre pueden venir a verla. Mientras los demás seguían susurrando por el cambio del prota, Daji acercándose alterada le pregunta qué rayos pasó con su cabello, preguntándole por qué se deshizo de su peinado de pulpo con forma de tridente, por qué ahora se ve tan normal. Respondiéndole el prota enfadado que si eso es un cumplido o un insulto. Daji le pregunta que si acaso alguien le rompió el corazón. Escuchó que la gente suele cortarse el cabello luego de que le rompan el corazón. Preguntándole cuál es el problema, que si acaso lo terminaron por su cabello. Si le dijo que no le gustaba su cabello, eso es solo una simple excusa. El prota más enfadado le dice que si acaso está tratando de comenzar una pelea. Daji le pregunta a Yang-Su que si acaso sabe qué le pasó de repente. Respondiéndole algo confundido que a qué se refiere. El prota le cuenta que pensó que debería de cuidar cómo se ve, aunque sea solo un poco. Daji sorprendida le dice que si acaso él, y recordando la conversación de antes, diciéndole algo nerviosa que si acaso él no quiso la última vez. El prota le dice que es por ella, dejando a Daji sorprendida. Le dice que gracias a ella empezó a reconsiderar algunas cosas. Entonces sintió que debería de cortárselo, dándole las gracias por ello. Mientras Daji seguía aturdida, el prota le comenta que lo único es que las miradas se sienten algo intensas. Quizás debería de salir durante el descanso. De pronto el prota nota a Shirin, y al ver su expresión le pregunta que si acaso se ve tan extraño. Respondiéndole Shirin que sí, es realmente extraño el hecho de que no se lo haya cortado hasta ahora. Diciéndole que realmente se superó a sí mismo. Agradeciéndole el prota por el cumplido. Un tiempo después, Hou Cheon le dice que realmente lo agarró con la guardia baja. Casi no lo reconoció. El prota le dice que él está más sorprendido por lo que le acaba de decir. Hou Cheon le dice que es cierto, pero probablemente no tanto como él. Ha sido sorprendido por él unas cuantas veces, dejando el prota algo confundido. Hou Cheon le cuenta que si acaso ya lo había olvidado, ese día que se vistió como Daji. Respondiendo el prota que ya paré con eso. Y también él estuvo en el incidente del cigarro hace unos días, lo que lo volvió incluso aún más cauteloso. El prota le comenta que si sabe que él es un enigma. Respondiéndole Hou Cheon que quizá le haya juzgado demasiado pronto. El prota cambiando de tema le dice que quería preguntarle algo, que si acaso conoce algunos lugares para fumar en la escuela. Diciéndole Hou Cheon enfurecido que si lo está diciendo en serio. Un tiempo después, vemos a Rami comentando que finalmente lo encontró. Y le pregunta al prota qué tal estuvo su espectacular debut. Preguntándole el prota que si era algo realmente importante. Rami le pregunta que cómo fue realmente, ahora todo el mundo debe estar hablando de él. Respondiendo el prota que así es. Rami con una carcajada le dice que se siente tan orgullosa. Diciéndole que de ahora en adelante debe ir al salón 3 veces a la semana. Cuando lo llame no tiene que poner excusas, solo tiene que asegurarse en venir. El prota sorprendido le pregunta que si es tan seguido, respondiéndole Rami que eso es lo normal. El prota le dice que entonces la gente de moda hace tanto por su cabello. Diciendo que con el dinero que se gasta en el salón cada 3 semanas, ¿cuántos tazones de bubab podría comprar? ¿Y cuánto dinero sería en 10 años? Comentando Rami que aún tiene un largo camino por recorrer. Rami le pregunta que si acaso está tan avergonzado de ir con una linda junior como ella. A citas re, la, res. El prota sonrojado le dice que lo dejé de provocar. Diciéndole a Rami que realmente hizo el esfuerzo reservando ese salón. Rami cambiando de tema le dice al prota que debería de saber la suerte que tiene, debería de estar agradecido de tener una junior tan linda como ella. Respondiendo el prota que es cierto. Mientras Rami también se quedaba aturdida, el prota le cuenta que mencionó antes que no suele ir a un salón frecuentemente, así que tendría que cortarlo y darle forma por sí mismo. Siendo honesto, probablemente habría sido horrible. Es por eso, está realmente feliz y agradecido por tenerla a su lado.
sonrojándose Rami por aquellas palabras. Mientras el prota le decía que se iría primero, Rami nos cuenta que es un gran problema, ha creado un monstruo. Un tiempo después, en la sala de profesores, el maestro de educación física comenta que hoy en día los niños están fuera del camino. Solo miren a Kanlin por ejemplo, él realmente es algo serio. En sus tiempos si era atrapado fumando, estarías muerto. Mientras el maestro seguía comentando, la maestra nos dice que si ese Kanlin no es el mismo chico de la última vez, el que estaba en el tejado con Jung de su clase. De pronto recibe una llamada, y contestando le dice a la otra parte que no se escucha bien, para luego decir que sus estudiantes están haciendo qué y dónde, para luego dirigirse a un almacén y ver al grupo del Cuatro Ojos fumando. La maestra con su aura asesina les pregunta que si ellos se han vuelto locos, para luego castigarlos severamente. El prota desde lejos nos comenta que fue realmente frustrante, pero esa es su venganza, comentando que finalmente se siente aliviado. Luego se topa con Jung, y saludándola le comenta que está usando el uniforme de verano también. Pero vemos que ella sigue de largo, mientras nos comenta que no puede mirarlo, simplemente no puede. Antiguamente el prota ya era lo suficientemente guapo y cool, pero ha cambiado su peinado a esa manera. Solo verlo hace que su cara se ponga roja, no puede dejar que la vea así de sonrojada, así que por ahora, debe evitar encontrarse con él. Pero, ¿cómo acabo de esta manera? Volviendo unos días atrás, Jung algo sonrojada nos comenta que no puede enfrentar al prota. Justo cuando debía ser más cuidadosa se quedaron solos. Las demás dijeron que no podían venir al club el día de la cultura. De pronto el prota llama a Jung, y se pregunta qué está pasando, ya que ella se está comportando de manera extraña desde ayer. Se pregunta si acaso le había hecho algo malo, ya que ella dijo por teléfono que todo estaba bien luego del incidente de la caja. De pronto Jung comenta que ya se publicó, preguntándole el prota que de qué habla. Jung le explica que es sobre el concurso de Betón. La información detallada acaba de ser subida. El prota le pregunta si es el concurso que había estado esperando, contándole Jung que la concursante elegida será producida directamente por un autor profesional, aunque no se realice inmediatamente. El prota le comenta que aún así es una gran oportunidad, y le pregunta cuál es el tema del concurso. Mientras nos mostraban el cartel del concurso, el prota algo decepcionado, dice que si no es solo un típico drama coreano. Ellos siempre piden agregar una historia romántica a la trama. Y además, Jung se especializa en acción. Jung comenta que eso significa que el concepto de amor tiene un amplio atractivo. Las emisoras han tomado decisiones seguras y racionales. Incluso ella ha pensado en hacer historias románticas, pero no es bueno en ello. Y se están sugiriendo añadirlo solo como un subtema. Definitivamente se están poniendo al día con las recientes tendencias cambiantes para llegar a una audiencia a nivel global gracias a las plataformas de streaming. Es esencial diversificar géneros. El prota algo confundido le pregunta que si eso es así, comentándole Jung que incluso si no es su especialidad, si es solo una cucharada, cree que puede manejarlo si estudia un poco. La fecha final del concurso es después de las vacaciones, así que estudiará varias obras para aprender elementos de romance. El prota al ver su entusiasmo, le pregunta que si no va a salir pronto, esa famosa película de anime de romance. Jung le responde que es cierto, se estrenará en esta semana, comentando que necesita ir a verla. Y emocionada le pregunta al prota que si quiere que vayan juntos, y luego pueden discutir lo que piensan de ella. Le gustaría que hicieran una lluvia de ideas que le puedan servir para el Betón. Respondiendo el prota que eso suena bien, y que también puede llevar su tablet con ella. Un tiempo después, vemos a Jung hablando por teléfono, mientras la otra parte decía que eso es totalmente una cita. Nayun, que se encontraba del otro lado, le dice que si ellos salen un fin de semana a ver una película es definitivamente una cita. Parece que su Jung ya está pensando en el futuro. Jung algo nerviosa dice que no es así, no es una cita. Solo verán una película y luego irán a un café a hablar sobre ella. Y quizás cenar si tienen tiempo. Pero después cae en cuenta por lo que acaba de decir. Nayu le dice que esta mañana ni siquiera podía verlo a los ojos, pero eso es bueno. Y despidiéndose le dice que la llame cuando esté de regreso. No, que mejor la llame al día siguiente, ya que ella la entiende. Y una alterada dice que qué está diciendo. Pero cambiando de tema le pregunta qué hará ahora. Se dejó llevar por estar hablando del Betón. Mientras le decía a Nayu que no le cuelgue. Y así acabaron de esa manera. Jung nos comenta que ahora que se está volviendo más consciente de la situación, está tan nerviosa que no puede prestar atención en la película para nada. Por supuesto, no es la primera vez que viene a ver una película juntos. Pero antes, Yang-Su estaba casi siempre con ellos. Y el prota tenía ese corte de cabello tan familiar.
Además, con todo lo que ha pasado últimamente, se ha vuelto más consciente del prota. De pronto Jung, al tratar de colocar su vaso, roza con el brazo del prota, alterándose ella por eso. Pero parece que el prota no había notado nada. Jung se pregunta si acaso está sobreactuando, preguntándose si acaso el prota no cree que es una cita. De hecho, ella debería estar agradecida con él, porque la ha estado ayudando sinceramente con su búsqueda en el betón. Y tomando determinación comenta que ella también debe tomárselo en serio. Un tiempo después, Jung le comenta al prota que fue divertido, respondiéndole que superó sus expectativas. Jung le comenta que sobre todo la parte del clímax final fue genial. La escena en la que la heroína corre detrás del protagonista masculino descalza, contándole el prota que se sentía la tensión entre ellos, pero amó ese giro inesperado del guión. Jung le comenta que el cambio de la música de fondo, en ese momento fue perfecto, preguntándose que si fuera un betón, ¿cómo lo retratarían? El prota le dice que igualmente se pregunta lo mismo, pero igual podrían ver cómo los demás cómic lo manejan. Y aquí vemos cómo nuestros protagonistas se pasaron el resto del día en la librería. Un tiempo después Jung comenta que terminó el guión del primer episodio. El prota exhausto comenta que se ve bien, el toque romántico fue perfectamente añadido como un subtema. Incluso si es una historia fuera de su zona de confort, parece que sus experiencias pasadas con otras obras fueron de ayuda, diciéndole que realmente está hecha para hacer betón. Jung agradeciéndole le dice que realmente él es quien es increíble. Siempre siente que sus consejos son los correctos, comentándole que antes, su consejo sobre la parte romántica fue muy realista. Quizás ya tenga algo de experiencia en citas. La hizo pensar de esa manera. El prota le dice que todo es 100% simulado mentalmente para él, respondiéndole Jung algo extrañada que es cierto. El prota le comenta que todos tienen ese tipo de sueños, un sueño en donde nuestro personaje favorito cobra vida. Si eso pasara, ¿qué es lo que un otaku haría? Estaría perdido en su fantasía, y planeando citas y otras cosas. Pero para él, fue traicionado por ese sueño, al punto en el que ya no puede fantasear más. Su amor puro por su personaje favorito fue pisoteado, preguntándole Jung algo confundida que de qué está hablando. El prota explica que es como si el autor real de AX Potter no es un mago real, pero de todos modos terminen lo que están haciendo y salgan, ya que se están quedando sin tiempo, diciéndole que si tiene algún problema mientras trabaja solo lo llame, respondiéndole Jung que lo hará si lo necesita. Jung le comenta que como él pagó las entradas de la película, ella pagará por esto. El prota negándose le dice que como él fue el que vino a ayudar él debería, pero de pronto vuelven a tocarse las manos. Y mientras se quedaba un segundo en silencio, Jung algo sonrojada le dice que ya lo tiene, y que lo regresará a su lugar. Mientras nos cuenta que su corazón no hace más que latir con fuerza, por más que trate de calmarse, solo por hacer el contacto visual, solo porque sus manos se toquen ligeramente, aún con un corte de cabello diferente. Kang Lim es inconfundiblemente Kang Lim. No, quizás ese detalle ni siquiera importe. Quizá es solo porque realmente le gusta Kang Lim. Pero pasar tiempo juntos, podría estar haciéndola demasiado feliz. ¿Cómo desearía que el prota al menos compartiera una pizca de esos sentimientos? Volviendo con el prota, nos comenta que no es como si no se diera cuenta. Es un chico también. También se desahoga sobre la frustrante personaje masculino principal. Pasar su día libre juntos de esa manera, naturalmente, lo hace sentir como si estuviera en una cita. Y honestamente, incluso antes en el cine. Pero Jung es seria y genuina acerca del betón. Fantasear solo es una molestia y grosero. Independientemente de lo incómodo que se ponga, necesita saber su lugar. Jung regresando con el prota le dice que ya pagó, respondiéndole entonces que se vayan. Un tiempo después nuestros protagonistas en el ascensor, Jung nos comenta que aún se le es tan difícil hacer contacto visual con él. Si el prota la viera de esa manera. Y pasando con el prota nos cuenta que porque se pone a pensar de eso ahora. Si tratará de mirar a Jung justo ahora. Comentándonos ambos sonrojados que sería tan vergonzoso. Mientras nuestros protagonistas salían, vemos a Nahari, comentando que si acaso ese no es el pervertido. En otra escena, nos encontramos al inicio del festival deportivo. Luego una voz anuncia que en breve el director les dedicará unas palabras, diciendo que hará que su discurso de apertura sea breve. Luego vemos el prota que nos comenta que preparar todo desde antes hace que se sienta fácil. Un gran evento como el festival deportivo es realmente beneficioso. La fecha es fija, y hay mucho tiempo para prepararse. Gracias a eso, ya previo cualquier incidente que hubiera podido ocurrir. Ahora, puede solo relajarse y leer betón hasta que pase el tiempo.
Pero de pronto el director comenta que como hubo un ligero disturbio dentro de la escuela recientemente, y debido a eso, han decidido aceptar los registros para el evento de 1, 2 y 3. Y como resultado, muchos más de ellos se han inscrito. Debido a eso han tenido que ajustar el calendario de hoy. Han expandido urgentemente la escala de 1, 2 y 3. Han expandido una variedad de eventos más ricos y divertidos en esta ocasión. El prota al ver la hoja nos comenta que los horarios del festival deportivo han cambiado por completo. El horario final también se ha atrasado casi 2 horas. Los eventos y el orden son completamente diferentes a los que tenía. ¿Acaso le están jugando una broma? Con esto, todas las contramedidas que había preparado son inútiles. El prota recomponiéndose nos dice que lo que es más preocupante es que si las cosas cambian de esta manera, no será extraño que los sucesos de la novela aparezcan de manera diferentes. Considerando la manera en la que las cosas se están desarrollando el día de hoy, puede que no tenga más remedio que tirarse al zar como un perro solo para evitarlo. Un tiempo después, vemos a Yang-Su que nos comenta que parece que ha terminado de ordenar sus suministros del día. De ahora en adelante de ese lugar, no se moverá hasta que el evento esté por acabar. Y volteándose le dice al prota que si también ya está preparado, pero vemos que el prota no está. En otro lugar vemos a Daji que está diciendo que si es esta una especie de asociación de negocios locales, es sorpresivo ver puestos callejero aun cuando no es uno de los eventos principales. Sus amigas le comentan que cuando es un evento mayor ellas construyen su propio puesto. Pero de pronto se escucha una voz que dice que eso es peligroso. El vendedor le pregunta cuál es el problema, diciéndole el prota que dejar el tanque de gas propaano bajo el sol abrasador es peligroso, diciéndole que mire de cerca la boquilla de entrada. Mientras revisaban el tanque, Daji acercándose le pregunta al prota qué es lo que está haciendo por ahí, respondiéndole este que salvar a alguien. De todas formas lo siguiente es. Pero 5 minutos después vemos que sí explotó. En otra escena vemos al prota hablando por teléfono, diciéndole a la otra parte que parece ser que un gato se ha metido por el capó de un coche. Luego vemos que alguien comenta que se lastimó, y el prota volteándose se pregunta que qué pasó ahora, activando otra vez su bucle. Luego vemos un grupo de fans, que le pertenecían a Sirin. Mientras sus compañeras aguantaban la multitud, Sirin les comenta que no importa cuánto se lleve, tratará de atenderlos a todos. Luego comenta que si lo hacen ahí debería estar bien, ese cuarto no es usado ya que está algo desgastado. De pronto aparece el prota y le dice a Sirin que salga del camino. Y vemos como la cancha se cae, volviendo a activar el bucle. En otra escena, vemos que Rami está siendo llevada por el prota, y esta le pregunta que por qué por ese camino. Respondiendo el prota que el otro piso fue limpiado recientemente, y está resbaloso. Le cuenta que 9 de cada 10 veces alguien se resbala, convirtiéndose en un desastre. Luego vemos que algo se aproxima, siendo este una pelota de béisbol, y le da de lleno al prota, haciendo que otra vez se active su bucle, y así se la pasó por un largo tiempo. Un tiempo después, el prota nos cuenta que últimamente las cosas están yendo de manera demasiado tranquilas, preguntándose cuántas veces ha hecho el bucle hoy. Nos cuenta que al menos ahora, ha podido resolver qué incidente ocurren, y gracias al bucle ha logrado preverlos. Sin embargo, aún hay un incidente que no ha podido resolver. En la carrera de obstáculos que empieza en 10 minutos, naturalmente, Daji va a competir en ella. Y junto a ella, el as del equipo de atletismo también está participando. Pero ella se ve sorprendida por la increíble velocidad de Daji, y abrumada por su competitividad, ella acelera. Y en el proceso, Daji también estaba yendo rápido en ese momento. Desafortunadamente, acabó inconsciente y tuvo que ser llevada al hospital. Pero no puede pensar una manera adecuada de prevenir el accidente. Es difícil interferir como lo había estado haciendo, y es aún más difícil convencer a ambas de que no participen. Y el último momento lo que se le ocurre, es tratar de persuadirlas. Así que, si ellas se salieran voluntariamente de la carrera, sería lo mejor. Pero no importa cuánto lo piense, no puede pensar en una razón. Mientras se preguntaba qué excusa puede decirles para que no participen. El prota nos dice que ha estado pensando en esa parte por un tiempo, pero aún no logra encontrar alguna manera. Pero no puede quedarse quieto y simplemente mirar. No tiene más opción más que interferir en algo. Luego vemos que el prota llama a Daji, preguntándole esta qué está haciendo por ahí. El prota le dice que no se lo tome a mal, y le pregunta si realmente tiene que participar en esa carrera. Daji algo confundida le pregunta que de qué está hablando ahora mismo.
diciéndole el prota que simplemente está algo preocupado de que se esté sobreexigiendo a sí misma, preguntándole si los siguientes juegos de 1, 2 y 3 no son más importantes. Ella no había dicho que participaría en la mitad de ellos apuntando al departamento de atletismo, pero esta vez, va contra su representante. Daji le responde que si acaso aún no la conoce, diciéndole que si tendría ese puntaje si se preocupara por esas cosas, diciéndole el prota que si eso no es un poco demasiado. Daji le dice que eso no parece algo random, preguntándole que si solo vino a decirle eso, que si acaso hay otras razones por lo cual no debería competir. El prota nervioso le dice que es solo tiene un mal presentimiento, contándole que tuvo una mala premonición, no puede quitarse el presentimiento de que algo malo le pase si compite, así que tiene esa preocupación sin sentido. El prota nos cuenta que eso suena ridículo hasta para él. En lugar de persuadirla, está quedando como un lunático. Daji, algo extrañada, le responde que de acuerdo. El prota suspirando le dice que lo esperaba, lo que dijo no tenía ningún tipo de sentido. Pero luego sorprendido le pregunta que qué acaba de decir, respondiéndole Daji que no participará, diciéndole que además quiere ver que se siente animar desde las gradas. Mientras el prota se quedaba confundido, se pregunta qué está pasando con Daji. Pero si es de esa manera, eso significa que todo está resuelto, ¿no? En otro lugar, Yun le comenta a las demás que el prota le dijo que ya está de camino. Sirin les comenta que las otras dos dijeron que no podían venir. Daji ya estaba comiendo con otras personas, y Yang-su proclamó que debe defender la academia. Rami comenta entonces ellos 4 comerán juntos, preguntándoles qué planean comer. Escuchó que vendían almuerzo por ahí. Sirin le comenta que ya trajo su almuerzo. Yun comenta que también trajo el suyo. Rami algo sorprendida les dice que ella también trajo el suyo, comentando que las porciones de todas parece mucho para una sola persona, contándole Yun que parece que tuvieron la misma idea. Un tiempo después, el prota comenta que parece que ya están todas reunidas. Rami le dice que solo él llegó tarde, diciéndole que no lo vio en la zona de porras. Sirin comenta que él dijo que no estaba interesado en el festival deportivo, pero parece que está participando y disfrutándolo por todos lados. El prota les dice que no es como que se estuviera divirtiendo, comentando Yun que es cierto, ella vio el juego del prota antes también, lo hizo mejor de lo que pensó, y estaba sorprendida. El prota dice que solo practicó hasta que le agarró el truco, pero cambiando de tema le dice que eso no importa, ya que está hambriento y mejor coman. Les comenta que comió un poco de pan con Yang-su camino hasta aquí esta mañana. Rami comenta que sabía que el prota haría eso. Yun comenta que todas ellas trajeron sus propios almuerzos, y Sirin le dice que las porciones que trajeron son bastantes, como esas son las sobras, pensaron en compartirlas con él, comentando el prota que eso es bastante para hacer las simples sobras. Sirin le comenta que de hecho preparó eso para compartirlos con los miembros del club, pero parece que todos trajeron sus propios almuerzos, agradeciéndole el prota por los rollos de sushi. Yun también avergonzada le pregunta que si quisiera comer el de ella también, ya que también trajo bastante, respondiéndole el prota que lo tomará encantado, realmente se ve generoso. Mientras seguían con su interacción, Rami nos comenta que ambos se ven tan frustrantes. El prota abriendo la tercera caja pregunta que si le pertenece a Rami, comentando que el de ella se ve demasiado impresionante. Rami con más valor que todas, le dice que después de todo su almuerzo está hecho especialmente para él. Mientras las demás la veían con una cara sombría, Rami nos comenta que había hecho una promesa antes. Volviendo un tiempo atrás, Rami comenta que las porciones de todas parecen mucho para una sola persona. Yun comenta que parece que todas tuvieron la misma idea. Sirin les pregunta que si ambas están pensando en dárselo al prota, respondiéndole Rami que pensó que el prota quería más que una simple porción, contándole Sirin que deben de hacer, la cantidad parece demasiada para que él se lo coma todo. Yun les comenta que si mencionan que lo hicieron especialmente para él, podría sentirse presionado, preguntándole que por qué no lo dejan escoger. Rami con una sonrisa pícara, les dice que decidir el almuerzo de quién se va a comer, preguntándole que si está segura que está bien, ya que está bastante segura de su cocina. Respondiéndole Yun que sí, está bien, ya que puso su corazón en ese almuerzo. Sirin uniéndose a la conversación, les dice que ella también tiene confianza. Práctico muchas veces gracias a la ayuda de Yansa. Y vemos cómo se pelean con las miradas. Volviendo al presente, el prota se pregunta de cuál debería de probar primero. Parece que será demasiado como para comérselo todo. Y acercando sus palillos al almuerzo de Yun, vemos cómo ésta se alegra mientras las demás tenía una expresión sombría. El prota al darse cuenta se pregunta qué es lo que está pasando, si acaso hizo algo mal.
El prota moviendo sus palillos hacia el almuerzo de Rami, vemos como ésta se alegra mientras las demás tenía la cara sombría. Y al cambiar al de Sirin, vemos que pasa lo mismo. El prota a ver tal interacción, nos comenta que esperen un segundo, eso podría ser que ha visto muchos escenarios así en cómics antes, comentando que definitivamente ese evento es el evento de batalla de cocina. Bueno, todas ellas están orgullosas de sus habilidades de cocina después de todo. El prota sigue comentando que como no hay ningún protagonista queriendo probar su comida ahora, la rivalidad por quién es mejor cocinera es lo que debió haber iniciado esta competición. Así que siendo el sobrante del grupo, su opinión se vuelve vital. Rami al ver la expresión del prota, nos comenta que si acaso él está mal interpretando todo de nuevo. Mientras el prota comía, las chicas le preguntan cuál de todos piensa que se apega más a su gusto. Respondiéndole el prota que no está exagerando cuando dice que los tres están realmente deliciosos, pero si realmente tuviera que elegir uno. Pero antes de responder nos dice que esperen un momento, eso podría ser posiblemente, preguntándose por qué tenía que darse cuenta hasta ahora. Eso no es solo una batalla de cocina, podría ser una trampa para mantenerlo en un bucle. Exacto, es totalmente posible. Si califica audazmente los platos ahí, y accidentalmente lastima a alguien, ¿qué tal si eso arruina el juego de 1, 2 y 3 de al rato, lo cual lleva a otro accidente que implica que entre en un bucle? Es complicado, pero teniendo en cuenta su pasado, puede ser posible. Pensándolo así, son tres posibilidades de irse al infierno. Para evitar complicaciones debería ir a lo seguro. Rami, cansada de esperar, le dice que es tan frustrante, ya no solo puede quedarse viéndolo. Y acercándole un rollo de huevo, le dice que aquí tiene. Mientras el prota decía que espere, las demás al ver lo que Rami estaba haciendo, proceden a hacer la misma jugada, diciéndoles juntas que elija uno ahora. Un tiempo después, vemos que anuncian que el evento principal del 1, 2 y 3, comenzará con las carreras de 3 piernas. Pasando con el prota y Jung, esta le pregunta al prota que si se encuentra bien, ya que comió demasiado. Respondiéndole este que está bien, solo no pudo resistir, todo estaba delicioso. Mientras las demás apoyaban desde las gradas, Rami nos comenta que ese evento es por lo que estaba más emocionada, diciendo que si tan solo hubiera ganado en piedra, papel o tijeras. Volviendo con el prota, Jung le comenta que será porque es su primera vez haciendo eso, ya que está muy nerviosa. Honestamente no cree que vaya a hacerlo bien, pero quizás el participar es lo importante. El prota, tomándola de la mano, le dice que deben ganar. Mientras nos dice por qué necesita llegar al final. De esa manera, incluso si otro incidente sucede, puede intervenir y ocuparse de él. Definitivamente no es porque está tentado por el premio. Un tiempo después, vemos que nuestros protagonistas llegaron en cuarto lugar. El prota comenta que considerando todas las cosas, lo hicieron bastante bien. Solo tiene que corregir un poco en el resto del evento. Y mientras le decía a Jung que lo hicieron bien, al verla cansada le pregunta si está bien. Respondiéndole esta que su corazón se siente como si fuera a explotar. El prota le pregunta que si deberían ir a la oficina de la enfermera, preguntándole si quiere que la cargue. Respondiéndole esta algo sonrojada que solo la dejé ahí por ahora. Comentándonos que debido al prota, siente como si su corazón estuviera ardiendo. Un tiempo después, vemos a Daji que comenta que finalmente es hora del tira y afloja, diciéndole a su equipo que irán con la estrategia número 5. Uno de sus compañeros comenta que si Sirin no había sido llamada para ese juego también. Respondiéndole otra compañera que ahora que lo menciona, ella no estuvo ahí, cuando compartió almuerzo con Hou Chiun y las otras. Otra compañera comenta que Sirin aparentemente está practicando con los miembros de su club, comentando otros si no es Kanglin parte de ese grupo también. Mientras veíamos a nuestros protagonistas juntos, uno comenta que sus nombres también, ese club parece algo extraño. Mientras una de sus compañeras le daba un codazo, este al darse cuenta de lo que había dicho, se disculpa con Daji y le pregunta si ella también pertenece a ese club. Daji le responde que sí, pero está bien, porque realmente es un club extraño. Comentándonos que como había dicho, es extraño. Un tiempo atrás, Daji comenta que si le había dicho que vio al prota caminando con una chica. Nahari confirmándole le dice que era una chica de cabello negro y largo. Daji le cuenta que probablemente haya sido Jung. Mientras pensaba que Jung dijo que le gustaba el prota. Ya ve, así que eso dos en este fin de semana, afortunadamente. Y volviendo al presente, vemos que Daji tiene una expresión algo solitaria. Un tiempo después en el evento de búsqueda del tesoro, Rami le pregunta al prota si lo ha considerado, acerca de que ella le haga el almuerzo todos los días. El prota le responde que sobre eso, pero Rami interrumpiendo le dice que realmente puede hacerlo por él.
El prota negándose le dice que por mucho que lo aprecie es algo abrumador. Rami le pregunta qué es tan abrumador acerca de ello, diciéndole el prota que porque su escuela proporciona comida de curso completo. Rami algo decepcionada le dice que si ese es el caso está bien, pero no está poniendo excusas solo porque no le gustó su almuerzo. El prota nervioso le dice que fue delicioso. E hipotéticamente si no lo fuera, cualquier chico estaría en la luna si recibiera un almuerzo de una junior tan bonita como ella. Rami nos comenta que el prota está mostrando un lado tan lindo. Pero llegado a este punto, siente que estará llena de rivales pronto. Si el prota destaca hoy en el festival deportivo, pero de pronto nota que el prota se le quedó observando, diciéndole que se quede quieta. Rami sonrojada le dice que por qué tan repentinamente, pero vemos que el prota se refería al objeto de la búsqueda del tesoro. Un tiempo después en el evento de quemados, Sirin comenta que parece que ellos dos son fuertes, pero de todas las personas, justo le tocó enfrentarse a su Kangling como oponente. Y les dice a sus contrincantes que deberían de considerarse afortunados, comentando el prota que porque está tan confiada sin razón de nuevo. Le dieron apenas comenzaron y la enviaron fuera del campo. Sus contrincantes le dicen que los desafortunados son ellos. Su dúo del club de fútbol han estado entrenando sus brazos. Simplemente han ganado sin darle oportunidad a sus oponentes. Preguntándole el prota que por qué están en el club de fútbol para empezar. Sus contrincantes le dicen que hay un ítem entre los premios que se ve caro. Comentando el otro que lo van a revender en línea. El prota nos comenta que esos idiotas quieren revenderlo, entonces se asegurará de ganar eso. Unos de sus contrincantes lanzando la bola le dice que lo acabará con un solo tiro. El prota nos comenta que eso es mucho mejor, que ellos tienen la confianza de atraparla. Al nivel de estudiantes, la fuerza no es el problema, de todos modos es acerca de no saber la trayectoria de caída y atraparla. Pero ellos tienen la dinámica visión de una de las mejores jugadoras profesionales. En lugar de seguir el movimiento de la pelota, la capturará en un momento antes observando el movimiento de los músculos. Y una vez que lo transmita, y vemos como Sirin le dice al prota que a la izquierda, es una finta a la izquierda. Pero un momento después vemos como el prota recibe el pelotazo. Y anuncian que el ganador es el equipo de fútbol. Un tiempo después, la maestra de Jung anuncia que para el evento final de 1, 2 y 3, será la batalla a cuestas. En cuanto a los puntos, la friolera de 1000 puntos está en juego. Nayun tomando el micrófono anuncia que ahora sí la batalla a cuestas será peligrosa, después de todo solo los equipos superiores quedan vivos a esta altura. En esencia, es una verdadera batalla de los mejores. Y el primer equipo de competir es, el equipo que ha estado causando bastante revuelto entre ellos, el equipo de Daji. Y el segundo equipo en competir es, el equipo polivalente que se levantó silenciosamente. El prota comenta que la atmósfera está realmente caliente, comentando Yun que debe estar intensa por culpa de Sirin. Mientras vemos como nuestros protagonistas se preparan, Daji comenta que pensar que sobrevivieron hasta el último juego. El prota le comenta que es probable que sea por los eventos no atléticos como la búsqueda del tesoro. Tenía menos miembros, así que estaba en desventaja. Daji le pregunta si realmente su club puede ganar, respondiendo el prota que no hay manera. Mientras vemos el equipo de Daji que solo susurran que deben ganar, el prota le pregunta qué rayos le hizo a ellos. Respondiéndole Daji que solo le levantó su moral un poco. Rami le comenta que aún así da un poco de miedo. Sirin también comenta que es como si les hubiera lavado el cerebro. Y aquí vemos cómo se desenvolvió el resto del evento. Un tiempo después, vemos claramente quién fue la ganadora. Y anunciando la voz que comenzarán la ceremonia de clausura en unos momentos. Un tiempo después, el prota comenta que es un alivio, considerando todas las cosas. De alguna manera u otra, todo acabó bien. Aunque no todo fue de acuerdo al plan para prevenir cualquier incidente, tuvo que intervenir demasiadas veces. Debido a ello se involucró más con otros estudiantes. Luego vemos que unos chicos susurran que si ese es el tipo llamado Kanglim. Uno de ellos comenta que ha escuchado que es bastante cercano a Daji. Y también está ese asunto con Rocentea. Así que solo hay chicas en su club, pero no entienden, por qué el de todas las personas. El prota nos comenta que esos tipos no muestran consideración alguna por Yangsu. Mientras el prota seguía caminando, nos comenta que para ser honesto, puede entenderlo. Él también tenía pensamientos similares al principio, pero después de pasar por una cantidad incontable de bucles, su cabeza simplemente no está en el juego cuando se trata de romance. Es algo esperado, no, especialmente hoy, de todos los días. La ha visto salir lastimadas y peores múltiples ocasiones.
Simplemente no puede permitir dejar que su mente divague hacia pensamientos románticos. Y es una posibilidad en 1.000.000. Incluso si tuviera sentimientos románticos, no sería solo para cualquiera. Aunque pueda sentir ser agradecido por toda la ayuda, probablemente no sea un afecto en un sentido romántico. Después de ver a la heroína de la novela, entiende la diferencia. De acuerdo, incluso si es solo Daji, no hablemos de eso. Además hay algo de culpa en su conciencia. Apenas ha logrado hacer frente con la ayuda de la novela y los bucles. Si desarrolla sentimientos hacia él, incluso si esos sentimientos fueran románticos, se pregunta si siquiera es merecedor de ellos. Desearía que algo pase en esa situación. Luego vemos a un chico del club de fotografía, que anuncia que las fotos del festival deportivo están a 2 fotos por 1000 wons. El prota nos comenta que una debería de estar bien. Y mientras veía la foto se pregunta que por qué hay una sola foto de él, incluso aunque no participe bastante, porque son todas las fotos de su espalda. Aunque no es como si tuviera altas expectativas o algo así. El prota sigue comentando que era algo que solo él podía hacer, y se siente responsable por su gran bocota. Así que siente que tiene que tomar responsabilidad. Luego el prota nota a las chicas que se encuentran comentando sobre unas fotos. El prota acercándose le pregunta qué están haciendo. Respondiéndole Daji que estaban vendiendo fotos, y le dice que mire, esa salió bastante gracioso, dejando el prota algo sorprendido. Mientras seguían interactuando sobre las fotos, las chicas al notar al prota algo serio, le pregunta si le pasa algo, comentándonos el prota que tantas veces, su espíritu estuvo a punto de romperse. Quiso rendirse, pero entonces, lo entendió ahora, sin ni siquiera darse cuenta, ya había recibido su recompensa. En otra escena, el prota nos comenta que aún tienen la edición limitada de las copias. Supone que si hay un punto en venir a comprarlo en vez de pedirlo en línea, no es algo especial, pero vale la pena coleccionarlo. Bueno, entonces, echará un vistazo en la parte de lanzamientos nuevos. Pero voltear la mirada se topa con Nahari. El prota algo nervioso le pregunta que por qué se encuentra ahí. Respondiéndole Nahari que fue a comprar unos libros, comentándole que había escuchado que se había cortado el cabello. El prota nos comenta que si es en serio que se cruzaron otra vez, preguntándose por qué eso sigue pasando desde la última vez, y si acaso tiene sentido. El prota algo nervioso le dice que no lo malinterprete, eso es una coincidencia, definitivamente no vino aquí con el propósito de perseguirla. Diciéndole Nahari que decir eso solo hace que parezca más sospechoso. Luego le comenta que encontrarse de esa manera puede ser coincidencia. Para empezar, esta es su primera vez viniendo a esa librería. El prota todavía nervioso le comenta que de todos modos se alegra de que su tobillo esté mejor, comentándole que entonces se irá primero. Mientras nos comenta que eviten cualquier tipo de malentendido antes de que se vuelva más grande. Nahari sosteniendo lo de la camiseta, le dice que espere un momento. Mientras el prota le preguntaba qué pasa, Nahari le dice que tiene un favor que pedirle. Un tiempo después, Nahari le cuenta de que es acerca de su hermana, de hecho ella parece tener algunas preocupaciones últimamente. El prota algo sorprendido le pregunta si Daji tiene preocupaciones, comentándole Nahari que no está segura de qué es, pero últimamente se pierde mucho en sus pensamientos. Ha pasado muy frecuente recientemente. Le ha preguntado muchas veces qué pasa, pero... El prota se pregunta si eso podría estar relacionado con la novela. Pero no hay manera, no pasaría por alto nada relacionado con Daji. Nahari le comenta que no tiene que preocuparse. Probablemente no sea un problema serio, su reacción no le dio ni un tipo de vibra. Mostrándonos un panel de Daji que decía que no es nada. El prota le comenta a Nahari que entonces eso es un alivio. Diciéndole esta que lo que quiere decir es... Y le pide que por favor, le enseñe a jugar videojuegos. El prota algo confundido le pregunta que cómo llegaron hasta ahí, contándole Nahari que quiere entender a su hermana aunque sea un poco mejor. Además él está en ese club de todos modos. Desde que ella se unió a ese club, ella está realmente metida en los videojuegos. Comentándonos el prota que específicamente no es un club de videojuegos. Nahari le cuenta que quiere aprender a jugar para conectar con ella un poco más. Pero es totalmente una principiante en esa área. El prota nos comenta que entonces será por eso que estaba comprando ese libro. Nahari algo apenada le dice que ha oído que él es algo confiable acerca de los videojuegos, y le pregunta si sería un problema. El prota le responde que debería de estar bien. Mientras sea buena con él, está más que dispuesto a ayudarla. Y le pregunta si deberían de ir a un PC café juntos. Respondiéndole Nahari que no, que mejor vayan a su casa este fin de semana. Preguntándole el prota algo nervioso que acababa de decir. Un tiempo después, Nahari dándole la bienvenida al prota le dice que lo ha estado esperando.
Mientras el prota comentaba que no puede creer que esté ahí de nuevo, Nahari le cuenta que su hermana mayor y sus hermanos menores salieron hace una hora. Se suponía que ella debería de trabajar hoy, pero se tomó un día libre. Como mencionó anteriormente, probablemente llegue hasta tarde, contándole que Daji finalmente encontró tiempo libre. Y ellos dicen que puede jugar más juegos en el teléfono en estos días. Es mejor que ir a un café considerando precios y efectos. Comentando el prota que, como dijo antes, debería de estar bien. El prota se pregunta que si está bien que él se quede en su casa cuando ella está sola. ¿Será porque viene del extranjero? O podría ser que finalmente lo haya aceptado. Pero Nahari le dice que no tiene que preocuparse, ya que ha preparado contramedidas contra él. El prota asustado le pregunta que si acaso hizo algo mal. Mientras nos comenta que el protagonista de la novela fue golpeado por esa cosa. Nahari le dice que solo está bromeando. Es solo un objeto de autodefensa que su hermana le compró hace tiempo. Diciéndole que siempre es tan dramático. Comentándonos el prota que si vuelve a ser otra broma de esas morirá de ansiedad. Un tiempo después, el prota comenta que trajo algunas cosas por ahora. Si van a jugar en casa, una consola es mejor que un teléfono. Nahari le pregunta que cuál es la diferencia a una consola. Comentándole el prota que simplemente es algo que pones en el televisor, y si pones eso de esta manera, ahí está. Volviendo a la historia, el prota le pregunta a Nahari qué juego quiere jugar primero. Respondiéndole esta que escuchó hablar antes de ese juego. El prota le explica que estará jugando con la heroína que ve ahí. Y debería ir hacia adelante derrotando a los enemigos mientras avanza. Nahari comenta que eso es demasiado fácil. Solo tiene que hacer eso y después. Pero luego vemos al prota algo aturdido, comentándonos que así que realmente hay gente que no puede pasar el tutorial. Nahari le dice al prota que hay algo extraño con su personaje, es demasiado débil. Respondiéndole el prota que claro que es débil si lo golpea con cada cosa que ve. Nahari le comenta que si acaso los enemigos no son injustos, porque hay tantos contra ella si está sola. Además se llama a sí misma una heroína, pero ¿dónde están sus acompañantes? Comentándole el prota que es un punto extrañamente práctico, pero quizás la heroína es una loser. El prota le comenta a Nahari que le pase el mando, ya que le bajará la dificultad. Respondiéndole esta que ella puede hacerlo. El prota nos comenta que como sea, es bastante terca, si sigue adelante tal vez mejore, pero vemos que pasan 30 minutos, luego una hora, y a las 2 horas de juego el prota le comenta que ya no puede aguantar más esa frustración. Comentando Nahari que qué pasa. El prota enfadado le dice que no se lo diga qué pasa, solo tiene que prestar atención. Debería hacerlo así ya. Y le comenta que si ese tipo dispara, después de que lo haga, presione en el botón de saltar. Mientras Nahari le decía que espere, el prota interrumpiéndola dice que preste atención, de ahora en adelante lo harán al modo espartano. Un tiempo después, Nahari comenta que por fin lo logró. El prota le comenta que hizo un buen trabajo, es un paso a la dirección correcta. Si logró manejar eso podrá con lo que viene. Agradeciéndole Nahari por el cumplido. El prota le dice que se disculpa por lo de hace rato. Como es un gamer genuino, perdió la calma por un segundo. Comentándole Nahari que es el tipo de persona que ve las cosas una vez que decide hacerlas. Cree que fue más atractivo y divertido debido a eso. Y los títulos de ese juego, parecía familiares de algún modo. Cree que los había visto en una lista de juegos recomendados para principiantes en internet. El prota un poco apenado le dice que digan que así fue. Respondiéndole Nahari que es sorprendentemente pensativo. El prota nos comenta que estaba bastante ansioso cuando llegó ahí para ser honestos. Incluso vino preparado para un bucle. Parece que se estuvo preocupando por nada. Mientras no hable de Daji se seguirán llevando bien. El prota le comenta a Nahari que se siente como si hubiera sido años desde la última vez que se divirtió jugando. Especialmente con esa gente complicada como Daji es una molestia. Siempre actúa tan fuerte e increíble, y siempre se burla de él por ser un noob. Nahari con su aura le pregunta al prota que si está hablando mal de su hermana. Comentándonos el prota que cometió un error nada más empezar. El prota nervioso le explica que solo estaba diciendo que enfrentarse a ella lo ayudó a mejorar. Diciéndole que de todos modos ya es hora de almorzar. Nahari le comenta que tiene razón, estaba tan concentrada que no se dio cuenta. Diciéndole que por favor espere un momento, preparará algo rápidamente. Mientras Nahari estaba en la cocina, el prota le comenta que porque ella está ahí parada. Diciéndole que le diga en qué pueda ayudar. Nahari le dice que como él es un invitado,
Pero el prota interrumpiendo le dice que está bien, incluso se lavó las manos. El prota le comenta que si está haciendo pasta con almejas, diciéndole que está haciendo algo lujoso, y al menos lo deje preparar los ingredientes. Mientras el prota los preparaba, Nahari algo impresionada le dice que es inesperadamente bueno en eso, contándole el prota que cuando era pequeño la situación financiera de su familia no era buena. No fue al nivel de que estaban luchando, pero ambos de sus padres trabajaban y llegaban tarde frecuentemente, así que como el hermano mayor, sintió que debía ocuparse de las tareas del hogar. Mientras Nahari le decía que ya ve, nos comenta que ahora que lo piensa la última vez. Mientras se le quedaba viendo al prota. Un tiempo después, mientras nuestros protagonistas comían tranquilamente, el prota comentaba que si usa una laptop para videojuegos es esencial, pero Nahari nos cuenta que el prota parece una persona completamente diferente comparado a su primera interacción con él. Aunque chocar con él casualmente es sospechoso, entonces, podría llamarlo inadvertidamente pervertido, pero mientras más hablan, mientras más tiempo pasan juntos, más cómoda se siente. Nahari sonrojada se pregunta qué le está pasando. Esto podría parecer que está enamorada de él o algo así. Lo que quiere decir, es que cree que sí tiene una especie de afecto. El prota al notar a Nahari le pregunta que por qué está tan perdida en sus pensamientos, respondiéndole esta que no es nada. Pero de pronto se da cuenta de algo, cuando le hizo la misma pregunta a su hermana, y nos comenta que no hay manera que pueda hacer eso, preguntándose si a Daji le gusta y dándose cuenta nos dice, que por eso actuaba de esa manera. Pero luego se pregunta por qué. Si a su hermana realmente le gusta el prota, ¿qué pasa con esa chica de antes? Daji le dijo que la estaba apoyando. Y basándonos en la vibra de ese entonces, podría ser un triángulo amoroso. Ahora todo tiene sentido, todo encaja de esa manera. Nahari algo alterada le pregunta al prota, si ese club de todos los propósitos en el que está, le podría mostrar una foto de sus miembros. Mientras nos comenta que aún podría estar malentendiéndolo aparte de él, deberían haber más gente atractiva alrededor de su hermana y Jung. Y mientras el prota le mostraba la foto, Nahari nos comenta que no hay manera, ese es el único amigo que tiene, el que ya había visto antes. Y aún más que eso, todas las chicas son increíblemente hermosas. Preguntándose qué clase de chico es el prota. Nahari nos sigue contando que entonces estaba usando sus hechizos en ella también. Realmente es un pervertido. Y vemos un panel en donde el gerente le dice a Nahari, que entonces el prota fue 2 veces a su casa. Respondiéndole Nahari que no fue de esa manera. Y no fueron 2, fueron más de 8 veces. Un tiempo después, el prota comenta que parece que tardará unos 10 minutos en descargarse. Mientras pregunta que si aún es de día, porque se puso oscuro, ¿acaso irá a llover? Pero de repente Nahari le pregunta al prota que si tiene novia. El prota sorprendido le pregunta que por qué tan de repente. Respondiéndole Nahari que solo preguntaba porque hay un montón de chicas lindas en sus fotos. El prota nos comenta que eso es una interrogante. Parece que debe seguir pensando que sigue detrás de Daji. Respondiéndole el prota que si de verdad cree que podría tener una. Para empezar, su club cultural de todos los propósitos no tiene ese tipo de cosas. Contándole que la última vez todo lo que hicieron fue charlar y jugar. Mientras Nahari se preguntaba que si realmente no tiene idea o solo está pretendiendo. Nahari le pregunta que si le gusta a alguien. No, más bien cuál es su tipo ideal. Preguntándole el prota que si eso es una clase de interrogatorio. Nahari le dice que cuál es el problema, es solo una pregunta usual. El prota le dice que acerca de su tipo ideal, mientras nos cuenta que odia pensar en eso demasiado seguido porque es un tema subjetivo para él. Mientras le dice que le gustaría que su pareja ideal fuera sincera y honesta. Ya sabe, el tipo de persona que no tolera una injusticia. Nahari le pregunta que qué hay de la apariencia, como un estilo de cabello por ejemplo. El prota le dice que él no está en una posición en la que puede ser quisquilloso. Pero si tuviera que elegir algo, quizás cabello largo con flequillo. Y si fuera posible, alguien que sea buena en los videojuegos, ya que es su hobby. Pero nos dice que si lo dice de esa manera la gente puede pensar que su tipo ideal es Daji. Tiene que decir algo que sea lo opuesto para balancearlo. Y le dice a Nahari algo nervioso que alguien que sea mala en los videojuegos quizás sea mejor. De esa manera podría enseñarle mientras están saliendo. Sí, sería mucho mejor si alguien es demasiada perfecta. No son un personaje de una novela después de todo. Por ejemplo, en la cocina, es mejor que mejore sus habilidades poco a poco, que ser una experta desde el inicio. Nahari al escuchar eso, sonrojada nos dice que está hablando de ella, y recomponiéndose nos cuenta que aún podría hablar sobre su hermana, en un universo paralelo. El prota dice que no tiene que malinterpretarlo, solo está diciendo,
Eso no es absolutamente sobre gente de universos paralelos. Contándonos Nahari que es sobre ella, acaba de describirla justo frente de ella. Nahari sonrojada le dice al prota que no hay manera. Incluso si ya hay un poco de afecto, eso no significa que ellos puedan, además desde un punto ético. Pero el prota interrumpiéndola le comenta que parece que la descarga ya está lista. Pero Nahari aún nerviosa le dice que aún no está lista emocionalmente. Pero de pronto se va la electricidad. El prota comenta que primero debería de encender la linterna. Nahari comenta que mirara afuera, mientras preguntaba que si acaso será solo su casa. Pero de pronto vemos que cae un rayo seguido de una fuerte lluvia. El prota sorprendido comenta que cayó justo frente de ellos. Y por eso hubo un apagón. Pero al ver a Nahari arrodillada, le pregunta si le pasó algo. Pero Nahari sin responderle solo se encontraba temblando. El prota acercándose le pregunta que si podría ser que le tiene miedo a los truenos. Pero Nahari seguía sin responderle. Y nos cuenta que siempre ha odiado los días como esos. Días en los que hay truenos y rayos. Días en los que llueve mucho. Y en los que su hermana viene tarde a casa. Días en los que se preocupa por sus hermanitos. Y si regresa atrás en sus recuerdos, le traen de vuelta al día en el que su tan esperada vacaciones fueron canceladas. Y entonces, mientras el prota veía a Nahari, procede a apagar su linterna. Mientras Nahari llamaba al prota algo extrañada, el prota le dice que no se agache así, siéntate, podría lastimarse sus rodillas, diciéndole que confíe en él por un momento. Mientras Nahari se acomodaba, el prota pegándose a ella le dice que si está sentada, que ahora cierre sus ojos y escuche. Puede que haya sonidos tenebrosos, pero también hay sonidos familiares, como el clic del reloj, las alarmas del estacionamiento, el de refrigerador, lo cual no puede oír, el sonido del elevador llegando. Así que deberían escuchar el sonido de la puerta principal pronto. Le cuenta que es un truco que solía utilizar en la escuela secundaria. Solía ver un anime llamado Historias de Fantasma en la escuela, por las noches. Después de verlo, estaba demasiado asustado para dormir, mientras temblaba como una hoja. Pero era vergonzoso llamar a su mamá. Pero aún así, esa no es una solución mágica. Aún así, cuando está solo en un lugar que no conoce, lo ayuda, pero ahora mismo, él está con ella. Nahari nos cuenta que la espalda del prota es reconfortante. Mientras comenta que un poco más por favor, quédense así un poco más. Un tiempo después, vemos que llega la electricidad. Nahari ya más tranquila le agradecía al prota por lo de antes. Pero al darse la vuelta nota que se encontraba durmiendo. Nahari nos comenta que sabe que dijo que era un truco que usaba cuando no podía dormir, pero increíblemente, cómo pudo quedarse dormido en una situación como esa. Mientras comenta que lo dejara pasar por hoy. Y acomodándolo, le daba los dulces sueños. Está bien, hermana. Está lloviendo, así que ten cuidado. Puedes tomarte tu tiempo. Un tiempo después, Nahari le escribe al prota preguntándole si llegó bien a su casa. Y gracias a él, decidió jugar videojuegos con Daji y sus hermanitos. Escribiéndole el prota que se divierta. Y comenta que de alguna manera acabaron intercambiando números. Pero como sea, eso es bueno. De esa manera, si algo inesperado sucede con respecto a Daji, será más fácil para él manejarlo. Y nos comenta que con eso dicho, desde el festival deportivo no ha parado de preocuparse. Sufrir para sobrevivir un solo día. Si todo lo que se acerca de la novela se acaba. ¿Qué se supone que debe hacer una vez que se ponga al día? Quiere decir, ¿qué debe hacer y qué es lo que pasará después? Si algo ha aprendido acerca de pensar mientras no hace nada, mejor olvídenlo. Preocuparse por ello no resolverá nada. Se la arreglará cuando llegue el momento. Si confía en sus bucles, solo jugará por ahora. Luego vemos que el prota recibe una llamada, y contestándola nos damos cuenta que se trata de Yansa. El prota le pregunta si pasó algo, y alterado comenta que sí es urgente. Es acerca de Siri, comentando que irá para allá. El prota bajando del edificio, vemos que se dirige así a Yansa. Esta le dice que si ya está aquí, suba el coche. El prota sorprendido le pregunta que si estaba ahí. Respondiéndole Yansa que se ve mejor con su corte de cabello, diciéndole que hizo un buen trabajo. Mientras el prota algo confundido le pregunta que cuál es el asunto tan urgente. Respondiéndole Yansa, que irán a una cita empezando desde ahora. En otra escena, vemos al prota aún confundido. Yansa le pregunta que si ya comió. Respondiéndole el prota que comió algo de espagueti hace una hora. Yansa le comenta que eso es bueno, así pueden cenar juntos después. El prota le dice que antes de eso, podría explicarle lo que está pasando. ¿A qué se refiere con una cita?
Yansa le responde que una cita es cuando un hombre y una mujer salen juntos. El prota le dice que no preguntó el significado. Yansa le dice que hoy quiso darle una experiencia especial. Asumió que nunca ha tenido una cita antes. Preguntando el prota que por qué asumió algo como eso. Respondiéndole Yansa que porque Sirin no mencionó nada de eso. Y frenando en seco, le dice al prota que no le diga que está engañando a Sirin. Respondiéndole que está yendo demasiado lejos por sí misma, ni siquiera están saliendo. Yansa comenta que ya ve, así que ya pasaron la fase inocente. Ha oído que los chicos de estos días se vuelven maduros pronto. De acuerdo a una encuesta, el porcentaje de estudiantes que tiene experiencia es. Pero el prota interrumpiéndola le dice que realmente va a armar un alboroto por eso. Yansa le comenta que si sabe qué tan importante es eso. Los anticonceptivos son servicios médicos escritos, incluso los menores deberían saberlo. Pero el prota interrumpiéndola dice que realmente está avanzando por sí misma, y ni siquiera han hecho nada. Yansa le dice que por supuesto, no sabe qué tipo de persona es. Pero es por eso que tiene que mostrarle, cómo son las citas de adultos. Diciéndole que primero debe cambiarse de ropa. Un tiempo después, el prota nos comenta que está súper nervioso, nunca había hecho algo de este estilo antes. Pero en serio, que es ese lugar, se ve de clase muy alta. Yansa comenta que algo con tonos separados, que sean sólidos, las proporciones están bien, un dobladillo para cortar con la diferencia de niveles. Mientras el prota nos comenta que acaban de decir, tonos sólidos, cortes de dobladillo. De todos modos, esa área no es conocida por ser cara. Yansa le dice al prota que le dé su dirección exacta. Le enviarán la ropa una vez que la terminen. El prota le comenta, que como está hecho a la medida, no puede estar listo de inmediato. Respondiéndole Yansa que es cierto, necesita elegir algo diferente para la cita de hoy. El prota se pregunta que si acaso eso no es todo lo que necesita. ¿Para qué necesita todo eso? Yansa le comenta que pensándolo de nuevo, el corte de cabello le quedó realmente bien. Ellos dijeron que la cara completa el estilo, pero en realidad, mientras menos atención le preste pide serlo mejor. Comentando el prota que mejor dejen ese tema por ahora. En otra escena, el prota comenta que es increíble. Yansa le comenta que experimentar algo por primera vez es realmente impactante. Así que le hará una pregunta en este punto. ¿Puede adivinar para qué eligió ese lugar para la cita? Preguntando el prota que si es una especie de test de percepción. Y mientras piensa, responde que es porque hoy es el día especial de exhibición de la ballena azul. Respondiéndole Yansa que no hay manera de que esa sea la razón. El prota le dice que la pista es el cartel que vio cuando entraron. Debe usar sus agudas habilidades de observación perfeccionadas para ver su enfermedad ocupacional, no por la enfermedad del bucle. Yansa le dice que no debería estar diciendo eso, no es un juego de deducción. Le cuenta que la primera parte de una cita es mirar. Mirar, es importante verlos juntos. Lo que es importante ser capaz de compartir la experiencia luego de verlo juntos. De hecho, desde esa perspectiva, las actividades son incomparables. Es lo mejor porque se estará moviendo juntos. Pero en las primeras etapas de las citas, es vergonzoso. Y no quiere echar a perder todo el esfuerzo que ha hecho. Y tampoco quiere que su pareja vea esa parte de él. El prota comenta que cree que entiende ahora. Es por eso que una cita típica implica ver una película. Respondiéndole Yansa que sí, pero hay más que eso. ¿Por qué eligió ese lugar entre muchas opciones vistosas? El prota le comenta que notó que las salas ahí están divididas. Y hay una sala familiar y luego esa sala premium. Eligió esa porque es callado y el ambiente está bien. Yansa le dice que ese es un punto válido. Pero si fuera solo acerca del ambiente, también está la opción de visitar una galería de arte. El prota le comenta que dijo que era una cita de adultos. Así que eso significa que, se de gastar dinero, al menos. Comentándole Yansa que eso es una manera muy estereotipada de ver la adultez. La hace revaló al ser a sí misma de repente. Escogió específicamente ese lugar porque es conveniente el poder moverse libremente. Citas temprana puede ser sorpresivamente vergonzosas cuando se mueven de un lugar a otro. Pero en un lugar como ese centro comercial, tienen todo lo que necesitan tanto adentro como afuera. El prota le comenta que prácticamente le está diciendo que evite las situaciones vergonzosas. Pero ¿qué pasa con el tema de moverse? No sería diferente si tuvieran un auto, porque asumiría que no tienen un coche en una cita de adultos. Yansa le dice que bueno, como es de su cita de adulto de lo que están hablando. Así que, cuando planea dejar de hablarle formalmente, si sabe que para él ni siquiera es Yansa. El prota le pregunta que entonces cómo debería llamarla. Respondiéndole Yansa que solo la llame Yura. Un tiempo después,
El prota comenta que sabe que es algo tarde de preguntar, pero realmente eso está bien. Se siente como si solo estuviera recibiendo todo el día. Yansa le dice que como ella fue la que invitó a salir, es natural. Y ella también quería decir algo así algún día. Un tiempo después, el prota comenta que lo escuchó decir de Sirin antes. Ella dijo que trabajaba como consejera de deportistas. Yansa le comenta que simplemente es una terapeuta para atletas. El prota le dice que tan pronto como lo escuchó lo entendió. Así que por eso es que la llaman Yansa. Seguramente ayudó a Sirin cuando pasaba por un momento difícil. Yansa le comenta que ese no es el caso. Actualmente es todo lo contrario, ni siquiera merece ser llamada de esa manera. Comenzó a trabajar como consejera, solo después de haber conocido a Sirin. Nos cuenta que solía ser una famosa ojeadora y entrenadora de un equipo. Tenía un buen ojo y descubrió muchos jugadores prometedores. Pero conforme los años pasaban, uno por uno, los talentos de esos prometedores jugadores comenzaron a desvanecerse y desaparecer. Mientras más atención y expectativas esos jugadores recibían, más fácil era para ellos caer en todo tipo de tentaciones como si ya fueran estrellas. Así que creyó que era culpa de ellos por no saber manejar sus vidas. Ese fue el problema. Creyó que esa era la razón por la que no podían explotar sus talentos. Debido a eso, los entrenó con aún más fuerza. Jugadores y entrenadores por igual. Entonces, una compañía mayor dijo que quería patrocinar eSport. Ahí conoció a Sirin por primera vez. Pero para ese entonces, Sirin ya lo había logrado todo. Autogestión, programación y formación perfecta. Así como, un rendimiento de alto nivel. Pero aún con todo eso, en la cara de Sirin, no pudo encontrar una sola sonrisa. Así que, ahí fue cuando se dio cuenta por primera vez, la razón del por qué todos esos talentos se derrumbaron. No solo el talento, también la estabilidad mental. Encontró un sentido o propósito en lo que está haciendo es crucial. Así que, todo lo que hizo fue ayudar ligeramente a que Sirin seguiría enfocada. No solo se trata de ser bueno en lo que haces, sino también de apreciar a los fans que te alaban y quieren que triunfes. Ella tiene la habilidad de hacer feliz a la gente. A partir de ese momento, para espiar sus errores anteriores y evitar que otro talento desaparezca, estudió más y se convirtió en consejera deportiva. Así que, para Sirin llamarla su benefactora es de hecho algo embarazoso. Ella fue la que fue ayudada por ella, realmente. Simplemente empujó un poco, Sirin se levantó por sí misma. El prota le comenta que ser llamada benefactora no está malo después de todo. Mientras nos comentaba que estaba nervioso porque esa parte no aparecía en la novela. Le dice que si incluso solamente era una oración, es lo que Sirin necesitaba escuchar en ese entonces. Diciéndole que realmente es una adulta increíble. Yansa sorprendida, le dice al prota que podría decir lo mismo de él. Cree que está bien. Está hablando acerca de Sirin. Probablemente no lo haya escuchado antes, pero ella dijo que va a estudiar en el extranjero. Así que ella se irá de... El prota exaltado le pregunta que cómo es que Sirin se irá del país. Si acaso no va a volver a competir. Si va a estudiar al extranjero, entonces no es una simple visita. Respondiéndole Yansa que así es, si se va, podría ya no volver nunca. Mientras el prota preguntaba por qué, nos cuenta que la novela no había tal desarrollo. Yansa le dice que se calme, nada ha sido decidido aún. Y es por eso que están teniendo esa cita hoy. Creía que sería bueno acostumbrarse a la atmósfera de los adultos primero. Quiere decir, todo eso de estudiar en el extranjero, es lo que quieren los padres de Sirin. Y es por eso que, debería de conocerlo al menos una vez. Un tiempo después, el prota le pregunta a Sirin qué pasó exactamente. Se lo ha querido preguntar desde esta mañana, pero creía que causaría una conmoción en la clase. Sirin le comenta que también lo escuchó de Yansa. Le dijo que le contó de ello, disculpándose por no habérselo dicho primero. De todos modos, solo es una propuesta. El prota le pregunta que si es algo que sus padres quieren. Sirin le dice que le contó antes que ellos estaban en el extranjero. Ambos son profesores de prestigiosas universidades. Así que se estableció firmemente ahí. Y originalmente había planeado mudarse después de la graduación de la secundaria. Pero acabó quedándose en Corea debido a su debut profesional. Pero ahora, debido a que está en su sabático. La conversación regresó a la idea de mudarse ahí. No está interesada en lo académico particularmente. Cuando decidió quedarse, prácticamente había completado todas sus metas de jugador profesional. El prota le pregunta que si se refiere a ganar un campeonato o algo así. Respondiéndole Sirin que una era ser campeona mundial, y la otra era ser reconocida por alguien en la calle. El prota le dice que claramente ha conseguido eso y por mucho. Sirin le dice que es extraño que trató de disfrazarse,
pero él la reconoció muy fácilmente, comentándonos el prota que quizás su disfraz hace que resaltara mucho más. Sirin le dice que por supuesto, el objetivo final de una larga carrera aún continúa. Hay equipos de sport en el extranjero, así que se adaptará rápidamente. El prota le pregunta que si se acaba yendo, ¿a dónde irá? Respondiéndole Sirin que a los Estados Unidos. Dijeron que es una escuela a la que va gente famosa y sus hijos. Así que incluso para alguien como ella que no es ordinaria, dijeron que podía adaptarse sin ningún tipo de problema. El prota le dice que ya se estaba llevando bien con todos ahí, contándole Sirin que también le dijo lo mismo. Pero sus padres se veían bastante preocupados, porque vive sola en un país extranjero, puede ser de hecho algo peligroso. Hasta el último año Yansa ha estado ahí para cuidarla. Pero ahora Yansa ha tenido que salir a frecuentes viajes de trabajo, y sus preocupaciones han aumentado. Así que se sentía mal rechazar rotundamente. Y sonrojada le pide al prota que si él podría considerar salir con ella. Y le cuenta que es un plan de Yansa de hecho. Un tiempo después, el prota comenta que así que quiere que finjas el su novio para conocer a sus padres. Respondiéndole Sirin que así es. Durante ese tiempo que estén profundamente enamorados. La idea es demostrarle que no pueden estar separados por mucho tiempo. Si puede mostrar que tan confiado es, cree que sus padres estarán más al gusto con la idea. El prota comenta que no está realmente seguro de que eso funcionará, comentando que así que serán novios temporalmente. Al menos no es pretender una relación, lo que es un alivio. Sirin le pregunta que si acaso hay alguna diferencia entre esos dos, comentándole el prota que para pretender tener una relación tiene que pretender armar un acto enfrente de todos. Necesita una promesa de la infancia o algo por el estilo. Mientras nos comenta que es aún mejor de lo que pensó que sería. Esta especie de escenario no estaba en la novela para nada. Así que estaba bastante preocupado de cómo resultaría eso. Se preguntaba si esos estaban tratando de forzar el problema. Creía que tenía que detenerlos si ese fuera el caso. Pero afortunadamente no parece ser de esa manera. Sirin le pregunta que si por casualidad está incómodo con eso. Respondiéndole el prota que por qué lo estaría. Más bien él se pregunta si realmente está bien con alguien como él. Pero Sirin le dice que tiene que ser él. Cuando fue secuestrada la última vez, sus padres estaban en medio de la presentación de trabajo de investigación, en el que estuvieron trabajando por años. Pero apenas escucharon acerca de ella en el seminario, estaban listos para volver a Corea. Afortunadamente gracias a él, el problema se resolvió, y fue capaz de contactarlos antes de que subieran al avión. Pero aún así, aún no puede quitarse ese sentimiento de culpa, aunque siente que no está cumpliendo con sus deberes como hija. Así que quiere al menos tranquilizar sus mentes. Así que por eso, absolutamente, tiene que ser él. Mientras nos comenta que por supuesto, decir que están saliendo es una mentira por ahora. Pero aún le preocupa, Yansa. Y vemos como le dice a Sirin que no tiene que preocuparse, harán que se vuelva verdad después. Mientras el prota se encontraba algo pensativo, le responde a Sirin que de acuerdo, harán ese plan. Dándole Sirin las gracias. El prota le pregunta que para empezar, ¿qué tipo de personas son sus padres? Respondiéndole Sirin que son bastante ordinarios, pero son personas muy cálidas y amorosas. Pero un tiempo después vemos al padre de Sirin diciéndole al prota que así que él era el tipo, la basura que se llevó a su Sirin. Comentándonos el prota que si acaso no había dicho que eran ordinarios. La madre de Sirin le comenta a su esposo que no lo asuste así, diciéndole al prota que no esté tenso, que se sienta cómodo. Comentándonos el prota que cómo puede estar cómodo cuando está el bucle acercándose. El padre de Sirin comenta que nunca creía que este día llegaría. Su Sirin, quien amaba a su padre más que a nadie cuando era pequeña. Su hija, que quería casarse con su padre cuando creciera. Ahora ha traído aquí a un don nadie de quién sabe dónde. El prota nos comenta que si acaso esa no es una taza de acero inoxidable. Sirin le comenta a su padre que es realmente anticuado. La madre de Sirin pregunta que si no hay alguna taza por ahí, que la ordenará después. Comentándole Sirin que no tiene que preocuparse, tiene el lugar reservado por el día de hoy. Comentándonos el prota que porque se siente tan casual, es esa la fuente de toda ridiculez. El padre de Sirin comenta que escucho lo que dijo antes, que pretende morir antes de dejar que Sirin se vaya. Respondiéndole Sirin que así fue. Mientras el prota nos comenta que les había dicho sobre él. El padre de Sirin le dice al prota que es un movimiento atrevido, amenazarlo utilizando a su hija. Respondiéndole el prota algo nervioso que eso no fue lo que pasó. La madre de Sirin comenta que parece ser que ambos tienen fuertes sentimientos el uno del otro. Si ese es el caso, no los obligará a nada. El programa de estudios en el extranjero estaba a elección de Sirin, después de todo.
Ella ya ha completado sus aspiraciones como jugadora profesional, así que buscando apoyo en su próxima meta. Preguntándole Sirin que a qué se refiere. Su madre le pregunta que si ya lo olvidó, una vez les contó una historia. Comentando el padre de Sirin que mencionó que una vez jugó un juego que la hizo desear algo. Dijo que quería que un asombroso caballero viniera por ella algún día. Diciéndole Sirin que por qué cuenta una historia tan vieja. Solo fue un comentario después de jugar. ¿Y por qué lo está citando como si fuera algo grande? Su padre dice que no se lo puede dar, sin eso no puede trabajar. Él necesita su colección de Sirin para avanzar. Preguntándole Sirin que lo ha estado coleccionando hasta ahora. El prota al ver la escena nos comenta que fue totalmente engañado por dentro. La madre de Sirin le pregunta al prota cuánto tiempo ha estado juntos. Respondiéndole que han sido por un mes hasta el momento. Está manteniendo su relación en secreto, por supuesto. La madre de Sirin comenta que considerando la situación de ella, supone que no se puede hacer nada. Pero, ¿no lo haría eso realmente más emocionante? Comentándoles que ya saben cómo besarse secretamente en la escuela. Diciéndoles que está bien. No son tan anticuados. En términos modernos, le llaman mente americana. Comentándonos el prota que su esposo no parece sentirse de la misma manera. La madre de Sirin comenta que aunque es una relación secreta se imagina que planear las citas debe ser complicado. Respondiendo el prota que por eso usualmente van a lugares donde va gente mayor que ellos. O mayormente tienen citas en casa. La madre de Sirin comenta que claro, ya que Sirin vive sola, y haciendo una pausa, les preguntan si ya tuvieron relaciones. Respondiéndole que si acaso ellos ya tuvieron que. El padre de Sirin comenta que si incluso con una mente americana, no es eso ir demasiado lejos. En su sangre fluye la filosofía confuciana y la escrita etiqueta de la cultura oriental. Diciendo el prota nervioso que por supuesto están saliendo de una manera muy sana y estudiantil. El padre de Sirin comenta que si eso es así, entonces si no es por motivo indecentes, ¿por qué están saliendo? Quiere decir, que si gusta tanto de Sirin, que le hace querer salir con ella. El prota le responde que hay muchas cosas que le gusta de Sirin, primero que todo, es preciosa, también es impresionante como jugadora, e incluso aunque sean de la misma edad, la admira. Hay muchas cosas, pero lo que le hizo enamorarse de ella fue su capacidad para prestar mucha atención a los demás, su naturaleza reflexiva, y la sinceridad con la que aborda todo. A veces eso es conveniente mera ingenuidad, pero él ha recibido un montón de fuerza de ese lado de Sirin. Realmente, ella lo ha empoderado mucho. Así que siendo sincero, ella es mucho más de lo que merece. Mientras nos comenta que las cosas entre ellos progresaron naturalmente en esa atmósfera. Parecía que su problema de estudiar en el extranjero iba a terminar como un simple incidente. Pero entonces, aquí vemos como el prota le comenta a Sirin que estuvo pensando mucho acerca de ello. Ella realmente debería ir a estudiar al extranjero, será mejor de esa forma. Volviendo con el prota comenta que ya recibió un montón de fuerzas de ese lado de Sirin. Así que para ser sincero, ella es mucho más de lo que merece, alguien por quien está realmente agradecido. De pronto la madre de Sirin, intencionalmente tira una copa de agua, comentando que fue algo descuidada. Y comenta que lo va a limpiar rápidamente, pidiéndole a Sirin que si podría darle una mano. Y mientras se iban, vemos como el prota queda con el suegro. Él le comenta que es una pena. En Corea es un país en el que tener armas es ilegal. En sus días su suegro le persiguió con una escapeita. Debería haberla traído, pero bueno. Comentándonos el prota que por qué siempre tiene que estar tan americanizado. El padre de Sirin le cuenta que recuerda pensar en ese entonces, ¿a quién le importa si los padres lo aprueban? Mientras estaban bien juntos eso es todo lo que importa. Y aún así piensa de la misma manera incluso ahora. Y le pregunta si entendió lo que quiso decir. Acerca de estudiar en el extranjero y su relación con Sirin. Si ella ha tomado una decisión no tiene la intención de entrometerse. Si realmente fuera un mal tipo Yura no hubiera dejado que esto pasara. Eso significa que no es un bueno para nada. Pero aún así, hay una cosa que necesita comprobar por sí mismo. Como ya sabe, Sirin es ingenua e inocente de cómo funciona el mundo. No es necesariamente algo malo, pero es algo preocupante para un padre. Así que si alguna vez hay un hombre que camine de la mano con Sirin, espera que sea un hombre de buen juicio e integridad. Parece poco confiable a primera vista, pero está aliviado de ver que trata a Sirin con respeto. Ahora puede regresar a los Estados Unidos tranquilo. Pero solo para que sepa, si comete un error, lo casará. Y ahí es cuando su escopeta será útil. Diciéndole el prota que será cuidadoso. El padre de Sirin ya más calmado le comenta que aún así, no será fácil debido a su estatus.
Especialmente siendo una relación secreta, después de todo por cada fan hay un número igual de hater. Comentándole que hubo un tipo así antes. Alguien pretendiendo ser un fan y trató de hacerle daño. Un momento después vemos que la madre de Shirin acaba de regresar comentando que deberían de ordenar algo de comer. El padre de Shirin al verla roja le pregunta si le pasa algo. Respondiéndole esta que no pasa nada. El prota nos comenta que en ese momento se dio cuenta, quizás mandar a Shirin al extranjero, sería lo más seguro para ella. Un tiempo después, vemos cómo los padres de Shirin se despedían, comentando que estaban planeando quedarse juntos fuera esta tarde. Respondiéndole Shirin que no es eso, y que por favor tengan un viaje seguro. Mientras se iban, Shirin le agradece al prota por lo de hoy, comentándole que hasta que sus padres se vayan, cree que sería bueno si continúan actuando como pareja, diciéndole algo avergonzada que si está bien para él, quizás pueda hacer eso una próxima vez. En otra escena, el prota nos comenta que hubo un tipo así antes. Alguien que pretendiendo ser un fan y trató de hacerle daño a Shirin. Escuchar esa historia lo recordó. Fue tiempo atrás cuando Shirin se preparaba para hacer una profesional. Se quedó con sus padres en los Estados Unidos durante las vacaciones. Y practicó en un torneo amateur. Naturalmente, ella la rompió en la competición. Después de eso, un tipo del equipo contrario, trató de aplastar sus manos. Mientras estaba en la habitación de espera. Pueden pensar que suena como una exageración. Pero él no era cualquier loco, era un completo sociópata. Era el hijo menor mimado del líder de un cartel de sustancias. El típico tipo villano que hizo todo tipo de actos sucios. Sin embargo, todo esto pasó antes de los eventos de la novela. Ahora se preguntan cómo sabe todo eso. Es porque ese sociópata vino a Corea para llevar a cabo un segundo acto. Después de ese incidente, una orden de restricción fue puesta en su contra. Y Shirin fue básicamente echada del lugar en el que se estaba quedando. Aparentemente, su negocio principal de familia estaba ubicado en ese estado. Mientras más tiempo pasaba, las cosas se iban de mal en peor. Resultó que él la vio en la TV, comentando el tipo que sí, desde que la conoció su vida se fue cuesta abajo. Todo es por culpa de esa mujer. Todo es culpa de ella. Luego vino a Corea con la intención maliciosa de dañar a Shirin. Si él la había confrontado directamente, el protagonista podría haber resuelto las cosas fácilmente. Escupiendo tal locura comienza su ataque desde todos los lados. Y al final, recurre a una pistola de contrabando. En cualquier caso, es un episodio a gran escala y en toda regla. Así que no es que se haya olvidado de su existencia. En su lugar, ya había pensado una solución para esa crisis. Últimamente, la forma en la que ha estado manejando los incidentes. Los cortó completamente desde la raíz antes de que pudieran suceder. Teniendo en cuenta que las causas de esas crisis es que el tipo está echándole la culpa y tiene un persistente rencor así a Shirin. Simplemente detener la emisión de la televisión no sería suficiente. Entonces, la forma de cortar ese incidente desde las raíces. Estar seguro de que Shirin está completamente fuera del país. Si se va a estudiar a los Estados Unidos, la orden de restricción también será efectiva. Y con ella yendo a una escuela prestigiosa en un vecindario adinerado, la seguridad será buena también. Más importante, no habrá noticias de ella regresando a los escenarios profesionales. Así que, esa es definitivamente la opción más segura. De hecho, cuando piensa acerca de ello, no es solo ese incidente. También está la excusa donde todas las heroínas están en peligro, y así sucesivamente. Considerando que también hay cosas pasando que no están en la novela. No importa cómo lo piense, esa es la mejor opción. Sin embargo, si eso sucede, significa que se irá para siempre. Pero no hay otra opción. Su vida está en juego. Esta es claramente la decisión correcta. Un tiempo después el prota comenta que ya está así de oscuro. Shirin le comenta que el tiempo vuela cuando está divirtiéndose, preguntándole cómo se sintió en el día de hoy. El prota disculpándose le comenta que hay algo de lo que necesita hablarle. Ha estado pensando mucho sobre eso. Ella realmente debería ir a estudiar al extranjero, será mejor de esa forma. Shirin confundida le pregunta que a qué se refiere, que si acaso no estaba eso resuelto. El prota le responde que es que parece que tiene más ventajas. Le pregunta que si sabe sobre esa prestigiosa escuela. Parece bastante buena, muchos famosos van ahí. Y como dijo, puede ser jugadora profesional en los Estados Unidos también. Incluso aspirar después al concurso global. Parece un buen desafío. Parece que sus padres estaban considerando su opinión bastante. Shirin algo decaída le dice que si se va al extranjero, ya no podrá ver a los otros miembros del club otra vez. Y tampoco podrá verlo a él.
así que pensó que se sentiría de la misma manera. Razón por la que regresó a la escuela en primer lugar es. Pero el prota interrumpiéndola de cuenta que con el tipo de mundo en el que viven en estos días, porque no podría volver a verse. Simplemente seguirían haciendo lo que han estado haciendo, jugar, usar Discord y videollamadas. Pero Sirin le dice que odia esa idea, y decidida le dice que no va a estudiar en el extranjero. El prota nos comenta que tenía la idea de que acabaría de esa manera, pero tiene que evitarlo sin importar qué. Así que será honesto. Y con determinación le dice a Sirin, que él sabe lo que va a pasar en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.